2 de octubre fue una fecha que sin duda no se olvida, una fecha dotada de actos viles de parte del gobierno, en el cual demostró su verdadera cara represora, frívola y cruel, una fecha que permite hacer conciencia histórica y de alguna manera sublevar como pueblo. Han transcurrido ya 50 años de aquel día en que Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, se tiñó de rojo, en donde la sangre de decenas de estudiantes, la libertad quebrantada y las voces eran acalladas mediante descarada e injustificado de la fuerza pública. Un año que sin duda marcó a México, a sus habitantes. Una década que tuvo un contexto mundial importante. Se tenía el Mayo francés, la Revolución cubana con Ernesto Guevara contra la dictadura batista, quien alentaba con sus mensajes a luchar, la guerra de Vietnam y sus protestas contra ella en Estados Unidos, el movimiento por derechos civiles que sufrió ese mismo año el asesinato de dos líderes significativos, Martin Luther King y Robert Kennedy, la consumación de la primavera de Praga, el otoño callante y más. En 1968, los estudiantes mexicanos emprendimos la lucha. Nuestros objetivos eran tan obvios como inciertos. Sabíamos contra quién y contra qué dirigir nuestra cólera. Habíamos sido golpeados injustificadamente por la policía como tantos otros. Vivíamos bajo un régimen en el que las decisiones eran tomadas por el Estado y sus vastas extensiones, y luchábamos contra esa prepotencia. Si las cosas siguen igual o han cambiado, será una preocupación constante de este estudio, pero importa por ahora recordar que lo incierto de aquella lucha radicó en la multiplicidad de concepciones para el cambio del sistema imperante. ¿Qué queríamos que fuera la sociedad que nos rodeaba cotidianamente? Buscábamos una sociedad más democrática, es cierto, y buscábamos al mismo tiempo ser reconocidos y apoyados en nuestros buenos deseos. Buscábamos, pues, poder. En unos casos poder político, mayor libertad de participación en los aparatos de decisión, esto es obvio. En otros casos, el desafío democrático era concebido como el ejército de nuestras libertades sin la injerencia de aquellos aparatos. Las estrategias para el cambio en el seno de los movilizados eran totalmente distintas, y entre los dos extremos aludidos se desplegaba todo un abanico de concepciones. El movimiento estudiantil fue una explosión política que dejó una huella honda en el país. Aunque se han estudiado poco sus consecuencias, es evidente que el movimiento cristalizó en cambios institucionales. La reforma política de 1977, con la que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro electoral. Esta reforma implicó una importante escena de cambios legales promovidos en México por el político, intelectual e historiador Jesús Reyes. Con esto comenzó el proceso de transición democrática en el país de un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo. Después de que López Portillo contendiera en 1976 como candidato del Partido Revolucionario Institucional, sin nadie contra quien competir, pues el Partido Acción Nacional, único realmente opositor al PRI, no postuló a ninguno de sus militantes. En este contexto, Reyes Heroles ocupa la cartera de Gobernación en el propósito de hacer ajustes que responden en la encrucijada. Excarcelación de los líderes ferrocarrileros, Valentín Compa Salazar y Demetrio Vallejo. En febrero de 1958, la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanzó una iniciativa para un aumento de salario. El 21 de mayo, el gerente de Ferrocarriles Nacionales pidió a la Asamblea un plazo de 60 días para resolver, mientras en la capital los ferrocarrileros se informaron e hicieron un mitin mismo que hablaba de rechazar las propuestas por los comités ejecutivos, apoyar el aumento de 350 pesos propuesto por la Comisión Pro Aumento General de Salarios, destituir los comités ejecutivos locales por pactar y realizar paros escalonados hasta hacer un paro total de no llegar a un acuerdo satisfactorio. Demetrio Vallejo fue nombrado asesor del primer comité ejecutivo depuesto en Matías Romero, quien se negaba rotundamente a intervenir en la solución del problema. El 26 de junio iniciaron los paros de labores,
El 1 de septiembre comenzó la represión cuando la policía ocupó los locales sindicales. Entonces Demetrio llamó al paro total de actividades esa misma noche. Ante las acciones tomadas por los trabajadores, la empresa amenazó con el despido. A pesar de ello, los ferrocarrileros se mantuvieron firmes a sus ideas. Con la detención de Demetrio, la represión del gobierno fue muy severa, pues a 1000 ferrocarrileros fueron despedidos y muchos otros detenidos. Demetrio y Valentín Campa estuvieron 10 años en prisión hasta que fueron liberados por el movimiento estudiantil. Otra repercusión importante de este movimiento social fue la incorporación del marxismo a los planes y programas de estudio de muchas universidades. En el periodo presidencial de Luis Echeverría se impulsó una serie de proyectos de transformación institucional del sistema educativo que podían conllevar y seguramente tenían la doble intención de dar una salida a la crisis y recuperar el control del régimen sobre los centros de educación superior. Pero en términos concretos, y en la mayoría de los casos, eran proyectos impulsados directamente o con muy alta participación de personas y grupos democráticos profundamente sensibilizados por los acontecimientos del 68. Así surgieron los colegios de ciencias y humanidades, la Universidad Autónoma Metropolitana, los colegios de bachilleres, la UPIXA, el CENETI y una explosión de los programas de posgrado. A pesar de propósitos explícitos como la separación de la investigación y la docencia en la UNAM, las iniciativas de control y derechización fracasaron. Las instituciones de educación media y superior continuaron y siguen siendo permeables y favorables a la izquierda, y conservan una gran influencia ideológica y política, a pesar de su dispersión y de que no se propone conscientemente esta tarea. El movimiento estudiantil ha surgido como resultado de viejos problemas planteados a un régimen que los ignora, los niega o que pretende resolverlos. En realidad solo consigue agravarlos, y ha evidenciado ante el mundo la situación de miseria y falta de libertades políticos en la que viven la mayoría de los mexicanos.